de Juan. Estamos aprendiendo en el libro de Juan, y si gusta ir conmigo al capítulo 2, del verso 13 en adelante. El mensaje de esta tarde le titulé Purificando el Templo, y esto es una de las pocas veces en la Escritura en las que vamos a mirar el carácter de Jesucristo, y no como estamos acostumbrados mirarlo, porque Dios es un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia, que nos da gracia sobre nuestros pecados, que conforme nosotros seguimos haciendo mal, mientras nos mantenemos dentro de Él, mientras permanecemos en la fe en Él, su gracia nos renueva cada vez y nos mantiene firmes delante de la presencia del Padre. No son nuestros buenos actos ni nuestra obediencia, es nuestra fe que tenemos en Él. Cuando tenga el capítulo 2, el verso 13, si gusta ponerse de pie y vamos a leer. Yo tengo la versión, nueva versión internacional, quizás iba a decir un poco diferente, pero es lo mismo. Dice: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló los que vendían bueyes, ovejas, palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta tarde. Señor, en esta tarde no estamos aquí por nadie, sino por ti, mi Dios, porque tenemos necesidad de tu palabra, porque hemos reconocido que eres Dios, que eres Señor sobre todas nuestras obras, sobre todo lo que tenemos, mi Dios, porque te necesitamos en nuestras vidas y porque te queremos conocer, Padre. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo en esta tarde interpretes la Escritura, ya que tú eres el autor de ella, mi Dios. Te pido que tú estés hablando a los corazones, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, que tú a través de tu palabra restaures, Señor, que tú a través de tu palabra fortalezcas, Padre, que tú a través de tu palabra levantes, Señor. Que en esta tarde seas tú exaltado, mi Dios, y que quites todo pensamiento humano, Señor, y todo lo que no te glorifica, Padre. Que solamente tú seas exaltado en esta tarde, Señor. Te damos tu lugar en este lugar, Padre, y pedimos que seas tú el que te glorifiques, Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Nosotros comenzamos a estudiar el libro de Juan, así es de que todas las predicaciones que hemos traído vienen en secuencia bíblica. No crean que es porque alguien me vino a mí a platicar algo o cosas así, ¿verdad? Porque suele suceder que así a veces es como se mueve el Espíritu Santo. Siempre nosotros explicamos la palabra como viene en la Escritura y continuamos lo que viene. Así es de que para el otro sábado, no sino el otro, vamos a continuar en el capítulo 3 si Dios nos presta vida. Pero el día de hoy se trata de purificar el templo. Sabemos que los judíos tenían muchas sinagogas. Sinagogas son como templos ambulantes, muchas veces que estaban en otras naciones, no solamente en Israel. Pero en Jerusalén, que era la capital de Israel, se había erigido el templo, que era el templo original,
el templo que va a volver a ser construido. Este es el segundo templo. El tercer templo es el del anticristo, lo sabemos, pero todavía no está construido. Y el templo es algo muy especial para los judíos. El templo es lo máximo en cuanto a santidad, en cuanto a la presencia de Dios. Porque Dios contestó en el Antiguo Testamento que cuando los israelitas oraran enfrentando el templo o dirigidos hacia el templo, Dios contestaría sus peticiones, y esa fue la promesa de Dios para los israelitas. Es por eso que hasta el día de hoy los israelitas oran en la pared del templo, porque Dios se comprometió a escuchar las oraciones de ellos mientras estuvieran dirigidos en el templo. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Jesucristo vivió 3 Pascuas en su ministerio. Esta es la primera Pascua. Dice que subió a Jerusalén al templo. Este era el templo principal, no era una sinagoga. Y dice el verso 13 y 14, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas instalados en sus mesas, a los que cambiaban dinero. Sabemos que en el Antiguo Testamento decía el Señor: si tú quieres que tus pecados te sean perdonados, conforme a lo que tú puedes, vas a traer un buey, o vas a traer una cabra, o vas a traer una paloma, y la vas a ofrecer al sacerdote, y el sacerdote va a mirar si la cabra, si el buey o si la paloma están perfectos, que no tengan deformidades o que no tengan al pelo. Sabemos que los bueyes tenían que ser rojos totalmente, y tenían que mirar que no vendieran de ninguna otra forma, sino como dice el libro de Deuteronomio, porque si no, Dios no los iba a recibir. Y era abominación para Dios ofrecer un animal que estuviera deforme o que estuviera enfermo, porque mucha gente hacía eso, traía el animal enfermo y lo ofrecía a Dios, porque decían: este me va a contagiar a los míos, mejor yo voy, me miro bien delante de la gente y le entrego el animal malo. Entonces lo que empezaron a hacer los judíos, los sacerdotes y los levitas, dijeron: vamos a nosotros vender los bueyes mejor de aquí, vamos a vender a las cabras y vamos a vender a las palomas aquí. Y mucha gente, la gente que tenía dinero compraba un buey porque tenía dinero, entonces era lo que compraban. Los que estaban más o menos compraban una cabra o un cordero, y los que eran pobres compraban palomas. Entonces cada año subían al templo en la Pascua y ofrecían una paloma, sacrificaban la paloma para perdón de sus pecados de todo el año. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Que la gente venía y llevaba su buey, y cuando llegaban al templo decían los sacerdotes: no, ese animal no está bueno, ese animal no es, como ellos dicen, kosher, cuando pasa por toda la ley de Deuteronomio. Está manco, no sirve, los dientes no están parejos. Buscaban cualquier pretexto para que tú le compraras el de ellos, y el de ellos te lo daban al doble del precio. Entonces la gente regresaba con su animal y tenía que comprar un buey de ellos. Y de igual manera los corderos, si tú traías tu corderito, siempre los sacerdotes encontraban un defecto en tu cordero, de manera que tú les tenías que comprar a ellos. Pero otra vez, el precio de los corderos era 3 veces de lo que valía un cordero. Es parecido a las fiestas del día de hoy. No sé si te has fijado, cuando hay fiestas, o cuando íbamos antes a Six Flags, afuera una soda la comprabas en $1 y ahora las compras en $5 adentro. Algo así estaban haciendo los judíos. Y la gente que era pobre, que era la mayoría, que llevaba sus palomas, los sacerdotes las examinaban y decían: esta paloma no está bien, tiene una pluma, se está poniendo grisecita, no se la puedes ofrecer así al Señor, ¿cómo te atreves? Yo te vendo estas de acá que valen 5 veces más. Y como la gente pobre era la que más abundaba, terminaban comprando el animalito que costaba 5 veces más de lo que debería de costar. Y dice la escritura que ahí tenían a todos los que vendían este animalero ahí haciendo su casa de mercado, y a los que cambiaban la moneda. Como la Pascua era una celebración judía, tenían que comprar los animales con el medio ciclo judío, era la moneda que se usaba, el medio ciclo. Pero como Israel estaba bajo la autoridad de Roma, la moneda que se usaba en Israel era la moneda romana, el César. Y no podías comprar con moneda romana los animales, entonces tenías que cambiar tu dinero en las mesas
los ciclos judíos los tenías que comprar a un precio inflado también, bajo inflación. Así es de que todo era puro negocio en el templo. A simple vista parecía como que estaban haciendo algo bien los sacerdotes, porque qué conveniente si venías de otra nación llegar a Israel, llegar a Jerusalén y no tener que cargar con animales, sino que los podías comprar ahí. Era demasiado conveniente para ellos, supuestamente, llegar ahí y comprar una paloma o un cordero o un buey, pero ellos estaban tomando ventaja de las leyes de la Escritura para enriquecerse ellos mismos. Dice el verso 15: entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas, sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Parece como que eso no le pareció muy bien al Señor. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento en la que vamos a mirar a Jesucristo enojado. ¿Por qué? Porque hay otro evangelio que dice: la casa de mi Padre será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Porque estaban robando, era lo que estaban haciendo. Estaban robando a la gente, pero no solamente eso. ¿Saben a quién estaban robando también? A Dios. Porque ese templo era para adorar a Dios, era para glorificar a Dios, y ellos lo estaban usando para enriquecerse ellos mismos. Entonces el más afectado aquí era Dios mismo, porque estaban robándole la honra de vida, el honor debido, la devoción debida, y estaban tomando a excusa la religión para enriquecerse a ellos mismos. Más adelante dice el Señor acerca de su templo, de su cuerpo. La Escritura dice que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, o sea, son morada de Dios. Que Dios vive dentro de nosotros cuando nosotros le hemos dado nuestra vida al Señor. Y siempre está ahí el Espíritu Santo diciéndonos lo que está bien y lo que está mal. De tal manera dicen las Escrituras que no necesitamos maestros para que nos digan. El Espíritu Santo solo nos redarguye cuando estamos haciendo el mal. Y más aquellos que ya hemos aceptado al Señor. Los que no han aceptado al Señor tienen la conciencia y el Espíritu Santo que habla a través de la conciencia. Pero los que ya hemos aceptado al Señor, el Espíritu Santo nos habla. Y nos habla no siempre en la iglesia, hasta en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde quiera nos habla el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque donde quiera que tú estás, eres un hijo y eres una hija de Dios. Y donde quiera que tú estás, ahí te va a hablar el Señor. No necesitas maestros. Esa es la fidelidad de Dios a tu vida. Pero ¿cuántos de nosotros también le robamos en su templo? En nuestro cuerpo. ¿De qué llenamos nuestro templo? Dice la Escritura en 1 Corintios 6:19, si gusta ir conmigo. 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo a los creyentes del Nuevo Testamento, a los que estamos en el Nuevo Pacto, que honremos a Dios con nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla de santidad, no sé si saben lo que significa santo. Santo quiere decir separado de o separar de. Cuando la Biblia habla de santidad, primordialmente está hablando de nuestra mente.
Que nuestra mente esté separada de las cosas de la tierra, de las cosas vanagloriosas, de todo lo que no edifica. Que no estemos envueltos en cosas que van a dañar a otras personas. Y después la santidad física, pero es primero la santidad en nuestra mente. Que no demos cabida a malos pensamientos, porque tenemos el potencial. Nosotros hemos nacido de nuevo y somos cristianos, pero eso no quiere decir que no nos enojamos, que no vamos a caer bajo la tentación de querer actuar conforme a nuestras emociones. No debemos nosotros de ceder paso a cualquier emoción que va a dar a luz el pecado. Debemos de no entretener eso, debemos de pelear en nuestras mentes. Por eso dice el Señor, el mayor de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, ahí está, y con todas tus fuerzas. Nuestra mente no es para estar llena de lo que están todas las otras mentes, por eso es para estar separados de o santificados. No quiere decir que estás en perfecta comunión con Dios y en santidad. De otra manera Jesucristo no hubiera tenido que venir. Si nosotros tuviéramos el potencial de ser santos por nosotros mismos, no necesitábamos un Salvador, pero lo necesitamos. Dice el apóstol Juan: si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero ¿qué fue lo que hicieron los judíos? Se pusieron bastante cómodos y abandonaron la verdadera adoración para presentar una adoración falsa donde los beneficiados eran ellos mismos. A veces nosotros hacemos lo mismo, usamos el cuerpo para beneficiar a la carne al máximo. Le queremos dar todo su potencial a todo lo que es vanaglorioso, todo lo que es del cuerpo, todo lo que es la ganancia máxima. Trabajamos demasiado, metemos demasiado overtime y no dejamos tiempo para leer la escritura, para orar, siendo que es el templo de Dios. Otro día nos sentimos bastante débiles y decimos que la carne es débil, y es porque no damos el honor debido en el templo del Señor, porque Él habita en los creyentes. Nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, la gloria de Dios, y su presencia está ahí. Por eso dice el apóstol Pablo: si nosotros contristamos, hablando del Espíritu Santo, al que nos alegra, después ¿quién nos va a alegrar? Vamos ahí mismo en 1 Corintios 6:15. Creo que no está ahí, disculpen, o no sé, pero un minuto. Sí, es ahí. Dice: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. Dice el apóstol, o el Espíritu Santo a través del apóstol, dice: sus cuerpos de ustedes son cuerpos de Jesucristo. Y más vale que lo miremos así. Si tú no lo miras así, nadie en esta tierra lo va a ver así. Tus pies son los pies de Cristo y van a ir a hablar de las buenas nuevas a través de ti. Tus manos son las manos de Cristo. Tus ojos son los ojos de Cristo. Tu boca es la boca de Cristo. Tu mente es la mente de Cristo. Nosotros somos literalmente el cuerpo de Cristo para ir y alcanzar a los perdidos, para ir y proclamar la salvación, para ir y restaurar, para animarnos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros. Ese es el cuerpo de Cristo literalmente, y es el tiempo de la iglesia de predicar el evangelio. No es el tiempo de los judíos, no es el tiempo de Israel, no es el tiempo de los 144,000, no es el tiempo del ángel fuerte, no es el tiempo de los 2 testigos del Apocalipsis. Es el tiempo de la iglesia de predicar el evangelio. Es nuestro turno. Por tanto, tú eres los pies de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo, literalmente.
no espiritualmente, no en una metafísica forma. Tú eres el cuerpo de Cristo. Dice que tu cuerpo no es de ti mismo, fue comprado por un precio. No te perteneces a ti mismo. Pero es difícil entender eso, es difícil ponerlo por práctica. Por eso dice el apóstol, lo haré parte de una ramera o una prostituta, como dice esta traducción. Dice, de ninguna manera. ¿Qué es lo que hace una ramera? Seduce al hombre para que rompa el compromiso que tiene con una mujer. En inglés la palabra es covenant, es un pacto. ¿Sabes que el covenant, el pacto que haces, no lo haces solamente con la persona, lo haces con Dios? Que cuando llegas al altar, le estás diciendo a Dios, yo quiero hacer un pacto contigo, Dios, de que voy a tomar esta mujer o de que voy a tomar este hombre. Y nada lo va a poder romper excepto la inmoralidad sexual o la muerte. Entonces es bastante sagrado. Y lo que viene a hacer una ramera es seducir al hombre para que destruya ese pacto que hizo delante de Dios. Pero hablando, Pablo dice, está hablando de su cuerpo. No voy a dejar ese pacto que tengo yo, porque él no tenía mujer, pero él se había conservado así para con Dios, de esa manera. ¿Qué es lo que nos seduce a nosotros para dejar la comunión con Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a dejar esa devoción que nosotros mismos sabemos que necesitamos? Jesús no estaba de acuerdo en que la casa de Dios se convirtiera en un lugar donde se explotara para obtener las mayores ganancias carnales. Dios le mostró a Ezequiel, el profeta, la idolatría en el templo. No sé si recuerdan los que han leído el libro de Ezequiel. Le dice Dios a Ezequiel, ven para acá, hijo de hombre, y te enseñaré unas cosas que están haciendo los sacerdotes. Dice, y miré, y entré al templo, dice, y miré los sacerdotes postrados, dice, delante de ídolos, delante de cuadrúpedos, dice, y habían prendido incienso y estaban adorando a los ídolos dentro de la casa de Dios. Y ese Dios es el mismo Dios del día de hoy. Y ese Dios es el mismo Jesucristo que estás mirando ahí. No estaba contento. Ese fue el motivo de que entregó a Israel a los de Babilonia. ¿Sabes cómo fueron a Babilonia? Según los historiadores, dice que llegó Nabucodonosor con sus ejércitos y tenían unos ganchos grandes y los ponían por aquí y les salían por la boca, luego, y así los jalaban a todos. Y iban en cadena, todos en cadenas, agarrados de la quijada. No se podían comunicar los unos con otros, no podían hacer nada. Así fueron llevados cautivos a Babilonia. Por 70 años sirvieron al rey Nabucodonosor. ¿Y saben cuál fue el motivo? La adoración en el templo a los ídolos. El día de hoy estamos bañados en su gracia. Y dice Pablo que no podemos ganarle a la gracia. Dice, permaneceré en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que nosotros a veces vamos manejando y a veces damos una vuelta mal, y hay personas que se les salen palabritas, ¿verdad?, que no son muy decorosas, pero no por eso te vas a ir al infierno mientras estás bajo la gracia del Señor. De lo que estamos hablando es el que se aparta para no servir más a Dios. Y ese fue el problema de Israel. Vamos a leer en 1 Corintios 10, 21 y 22. Pero si tú estás bajo la gracia y tú eres una hija de Dios y tú eres un hijo de Dios y tú lo tienes en tu corazón, todos esos pequeños pecados son cubiertos en su gracia. Porque de otra manera, como dice el apóstol,
en el libro de Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Ahí nos está diciendo que hay cosas pequeñas, y como dice Juan más adelante, dice, porque hay pecado de condenación y pecado que no es de condenación. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para que algo te limpie implica que está sucio. Y dice que la sangre de Jesucristo, a los que permanecemos en comunión con Él, nos limpia de todo pecado. Primera de Corintios 10, 21 a 22. Dice, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Está hablando el apóstol aquí de ser participantes de todas las cosas en el mundo, de todo tipo de pecado, de todo tipo de daños al prójimo. Dice, no podemos servirnos de la copa del Señor y servirnos de la copa de los demonios. Les decía a los americanos el otro día que a veces yo miro los programas que ustedes no deben de ver y yo pienso que nunca los han visto, son de crímenes que pasan. Yo sé que ustedes nunca mirarían eso, pero en caso de que un día lo miraran, a veces hay unos episodios donde personas que a veces son hasta pastores de iglesias hacen cosas horrendas. Estamos hablando de crímenes grandes, de muertes. ¿Y qué es lo que hace? Están tomando de la copa de los demonios y de la copa del Señor. Entonces, hasta cierto tiempo, la gracia no va a alcanzar y Dios te va a dejar que por tu propio pecado caigas. Y no sabemos si se va a levantar uno o no. Por eso dice más adelante que por estas causas muchos están débiles y muchos duermen, refiriéndose a que muchos han muerto. Continuamos ahí, 31 y 32. Dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así es de que las personas que se sirven de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor, dice que el Señor nos disciplina y nos juzga de esa manera para que no seamos juzgados con el mundo. Y en su fidelidad el Señor no nos desecha, sino que nos disciplina. Eso es lo que hace. Volvemos a Juan. Verso 17. Sus discípulos se acordaron, del 16, perdón. Y a los que vendían palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Esa es la única parte en la que miramos al Señor tomando juicio en sí mismo. Lo miramos enojado. El día que Él venga por segunda vez, va a venir como juez, no va a venir como el buen pastor, no va a venir como el cordero, sino va a venir como el león y va a juzgar al mundo y a las naciones. ¿Por qué? Porque fue desechado Él, porque no va a ser recibido. Ese día ya no vamos a estar nosotros aquí.
Y a los judíos no les gustó, dice el verso 18. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? A los judíos no les gustó que llegara nada más Jesucristo. Recuerden que no le reconocieron. Y ellos querían una señal, porque Él no era ni sacerdote. Jesucristo no era sacerdote, ni era levita, ni era profeta para ellos, ni venía de ningún rango, ni de ninguna familia de profetas. Era simplemente un hombre que se paraba a hablar con autoridad. Entonces le dice: necesitas hacer una señal. ¿Qué señal nos das para saber que tú tienes autoridad de destruir aquí lo que nosotros tenemos? Y el Señor les dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Sí les contestó bien. Les dijo: ¿quieren señal? Destruyan este templo. Él se refería a su cuerpo. Y en 3 días lo levantaré. Queriendo dar a entender: ¿quieren señal que yo soy el Mesías? Destruyan este templo y en 3 días voy a resucitar. Esa es la señal superior que van a recibir. Y la recibieron. ¿Y creyeron? No creyeron. Por eso más adelante, cuando habla con el rico, le dice el rico, cuando está en el infierno, le dice: hey, manda a uno de mis hermanos, manda a alguien para que les diga que este lugar es de tormento. Y le dice el Señor: de cierto les digo que aunque uno se levantara de los muertos, ni así se arrepentirán. Estaba en lo correcto. Uno se levantó de entre los muertos, Jesucristo, y ni así se arrepintieron, ni así se arrepiente la gente. Si es el cristianismo, no se trata de un libro. Mucha gente piensa que el cristianismo fue fundado en este libro. Es al revés. El cristianismo está basado en un evento. Un muerto volvió a vivir, y debido a que ese muerto volvió a vivir, se escribió todo esto, basado a que la gente moría porque no podía morir. Es decir, querían que se callaran. Nadie va a morir por una mentira. Debido a que un muerto volvió a vivir, se escribieron todas las cosas. La gente piensa que la Biblia se escribió hace mucho tiempo, y basado a eso nosotros estamos leyéndola y nos estamos formando este cristianismo. No, el cristianismo es basado en un evento, en nuestro tiempo y en nuestro mundo. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Obviamente los judíos ahí no entendieron lo que estaba diciendo. Ahora, ¿por qué Jesús se molestó tanto? ¿Será que las 4 paredes le importaban mucho a él? ¿O el significado del templo? Porque en el templo es donde habita Dios. El templo es un lugar que se debe de guardar para el Señor. El Señor quiere nuestro corazón, porque de ahí manan todas las cosas. Dice el proverbio también: guarda sobre todas las cosas que guardas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice el 21: pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Aquí está esa palabra otra vez, no sé si recuerdan. Dice: los discípulos se acordaron y creyeron. Cada vez que Jesucristo hace algo, dice la Escritura, y los discípulos miraron y creyeron. Pero inclusive desde que Jesús los llamó, cuando estaban en las redes o haciendo lo que ellos estaban haciendo, no en las redes sociales, en las redes de pescadores. Creo que algunos de nosotros el Señor nos agarró en las redes también. Y creyeron. Y ellos pensaron que ya habían creído. Es como cuando nosotros nos invitaron por primera vez. Pensamos que ya creemos en Dios, pero mientras caminamos con Él y miramos cómo Él se mueve en nuestras vidas, creemos otra vez. Y creemos más, y nuestra fe se empieza a fortalecer. Se empieza a fortalecer más. Como el día de hoy yo pienso que yo creo, pero no creo al nivel que voy a creer mañana. Tú piensas que tú crees, pero no crees al nivel en el que vas a creer mañana. A veces nosotros pensamos: yo ya sé todo,
Ese fue mi error hace mucho tiempo. Yo pensaba que ya sabía muchas cosas, que ya sabía todo. Mi esposa se ríe porque no sabía ni la portada de las escrituras, ni la sé todavía. Pero conforme he caminado con el Señor, me doy cuenta de que creo, y Él me muestra más cosas de su palabra y vuelvo a creer, y es que mi fe se está fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo. Así es de que te tengo buenas noticias. Si tú crees que hoy tienes fe, el día de mañana vas a tener más fe en el Señor. Y el Señor te va a levantar, porque es algo natural que va a pasar. Y el Señor va a escuchar tus oraciones. ¿Por qué? Porque el Señor escucha las oraciones de los que están justificados. Y el Señor te va a llevar a un nivel en el que tú no tienes ni la menor idea. Yo no tengo ni la menor idea, tú no tienes la menor idea. Pero el Señor te va a levantar y te va a restaurar y te va a usar de una manera grande. Porque eso es lo que pasa a los que caminan con Jesucristo. El mundo está lleno de engaños y caemos una y otra vez bajo él. Pero nuestro Señor no está apuntándonos, no nos está apuntando con el dedo. Nuestro Señor es fiel y es amoroso, por eso dice que Él nos disciplina, para que entendamos. En su fidelidad nos disciplina. Así que cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. El verso 23 dice: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. Jesucristo apenas comenzaba su ministerio y mucha gente le gustaba que hiciera milagros. Pues a quién no le va a gustar. Si a mí me gustaba como hablaban los merolicos en México, no sé si se acuerdan. Y mira que quién sabe qué, y se ponían un paño y decía: ¿y de qué color es la camisa de la señora? Que quién sabe qué, le decía todos los colores y tenía la gente, pero sorprendidísimos. Pero creo que se hablan en códigos, es lo que hace. Y la gente se amontona así. Me imagino que al Señor se le amontonaba también. Y decía, no, parecía que muchos creían en Él por las señales que hacía. Y manifestaban a lo mejor que creían en Él, pero dice el Señor que Él sabía que no creían en Él. Nada más estaban ahí a lo mejor pues porque había algo que mirar, algo en que entretenerse. Dice el 24: en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. El 25: no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Nuevamente, este es el mismo Dios. Ningún hombre conoce el interior del ser humano de los hombres, solamente Dios. Jesucristo es Dios y es el mismo ayer y hoy, y Él sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Él sabe lo que hay en mi corazón, Él sabe lo que hay en tu corazón. Nosotros nos podemos engañar los unos a los otros cuantas veces queramos, pero no podemos engañar al Señor. Así es de que no hay como sincerarnos delante de Él. Y si necesitamos ayuda en cualquier aspecto de nuestra vida, pedirle que nos ayude a cambiar en ese aspecto. A mí me encantaría tener la habilidad de ayudarte, pero yo no puedo hacer nada, solamente Dios lo puede hacer. Y nadie se lo puede pedir, ni se lo puedo pedir yo por ti. Tú se lo tienes que pedir. Tú le tienes que pedir que te ayude en lo que necesitas. Tú le tienes que pedir que te levante si necesitas que te levante. Tú necesitas pedirle que te restaure si necesitas que te restaure. Tú necesitas pedirle cualquier cosa que tú necesitas y Él lo va a hacer. Los judíos estaban fingiendo una religión, tomando la máxima ventaja del templo. Pero el templo, Jesucristo lo puso ahí, no es para nuestras ganancias, sino para el uso del Señor. Voy a estar orando. No sé si todos son cristianos aquí. Si alguien no le ha dado su vida al Señor, si desea dar su vida al Señor, yo quiero orar por usted. Los beneficios de dar su vida al Señor es de que la protección del Señor va a estar siempre con usted. Usted será un hijo y una hija de Dios, y su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. O si usted quiere
orar, quiere reforzar su pacto con Dios. Porque recuerda que si usted ya lo hizo, usted todavía es un hijo, todavía es una hija de Dios. Recuerda el hijo pródigo, se fue lejos de su padre. Pero ¿saben por qué se recordó? Porque el Espíritu estaba dentro de él y se acordó y dijo: regresaré a mi padre, porque todos los jornaleros tienen abundancia de pan ahí. ¿Y sabe lo que nunca dejó de ser? Su hijo. A pesar de muchas millas y mucho tiempo, el padre lo recibió con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque nunca dejó de ser su hijo. Así es de que si tú ya lo has hecho, nunca has dejado de ser su hija o su hijo. Si también desea que yo ore por usted, voy a estar sentado en aquel lado, vaya conmigo y yo oraré por usted. Le voy a pedir a Laura si puede pasar a tocar y vamos a orar.